Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar los ejercicios de la página 16. En estos ejercicios vamos a trabajar con los bloques. Entonces, vamos a comenzar con el primero de los ejercicios que nos dice que tenemos que crear un bloque que sume dos números indicados como parámetros y muestre el resultado. Este ejercicio es muy sencillo. Aquí tenemos la parte de los bloques y lo que tenemos que hacer es crear un nuevo bloque. Entonces, le podemos poner, por ejemplo, de nombre sumar. Siempre tenemos que intentar poner un nombre descriptivo de aquello que hace el bloque. Y como el bloque va a recibir dos números que tiene que sumar, vamos a añadir dos entradas de tipo numérico, ¿vale? Dos entradas que pueden ser texto o número, pero que nosotros lo vamos a utilizar con números. Entonces vamos a ponerle un nombre a cada uno de los parámetros y ahora lo que vamos a hacer va a ser vamos a definir qué es lo que tiene que hacer ese bloque. Y básicamente lo que tiene que hacer el bloque es coger dos números y sumarlos. Así que los números que pasemos por parámetro al bloque, que son n1 y n2, los tiene que sumar y mostrar el resultado. Así que vamos a hacer que nuestro bloque diga la suma es tanto. ¿Vale? Y esto se lo pasamos a un decir. Entonces, una vez que tenemos el bloque hecho, tenemos que probarlo. Vamos a hacer que nuestro personaje pida dos números y como tenemos que pedir dos números, hay que crear dos variables. Entonces, vamos a guardar cada respuesta de cada pregunta en una variable diferente. Así que la primera pregunta la vamos a guardar dentro de num1 y la segunda dentro de num2. Una vez que hemos leído esos dos números, vamos a llamar a sumar. Sí, lo puse. Ahora no me digan nada que estoy grabando. Y lo que vamos a hacer es pasarle las variables que guardan los números, con lo cual vemos que nos pide el primer número, un 1 y un 5. La suma es 6. ¿Vale? Es decir, que lo que estamos haciendo aquí es guardar los números en variables y llamamos al bloque pasándole los números. Y este bloque recoge esos dos números, los suma y le muestra la suma. ¿Veis? Muy sencillo. Ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio en el que tenemos que hacer una función que diga cuál es el mayor de dos números. La función le vamos a poner como nombre decir mayor. Así que nos vamos a ir a un proyecto nuevo y vamos a crear un bloque que va a recibir dos números, ¿vale? Y le vamos a poner como nombre decir mayor. Y aquí le ponemos, por ejemplo, pues n1 y n2. Ahora, tenemos que coger estos dos números y compararlos para ver cuál es el mayor. Entonces vamos a coger un sí, sí, no y vamos a hacer si n1 es mayor que n2, vamos a decir
el mayor es n1. Y si no, pues podemos decir el mayor es n2. Si queremos, podemos hacer también una opción para que en el caso de que sean iguales, nos diga que son iguales. Entonces, para eso lo que podemos hacer es coger otros y si no, lo ponemos aquí, vamos a comparar la igualdad de n1 y n2 y en caso de dar cierto diremos son iguales. Entonces, al igual que hemos hecho en el otro ejercicio, tenemos que hacer que el personaje nos pida dos números y los compare. Entonces vamos a decir que al pulsar la bandera nos tiene que pedir esos dos números. Y como ya estaréis pensando, tenemos que crear variables. Siempre que tengamos que pedir más de un número, hay que crear variables. Entonces, dentro de num1 guardamos la respuesta. Y dentro de num2 guardamos la segunda respuesta. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es llamar al bloque, decir mayor, para que él determine cuál es el mayor de los dos. Y lo que le vamos a pasar al bloque va a ser las dos variables que contienen los dos números. Así que 4 y 5. El mayor es 5. 9, 1. El mayor es 9. 5, 5. Son iguales. ¿Vale? De esa forma, el bloque compara los dos números y dice cuál es el mayor o si son iguales. Entonces, este sería el segundo de los ejercicios y vamos a pasar seguidamente al tercero, que lo que nos pide es hacer una función llamada decir4 que reciba 4 textos y los una y los escriba en una sola frase. Entonces, vamos a crear uno nuevo, a aceptar. Aquí vamos a crear un nuevo bloque que vamos a llamar decir4. Y tenemos que ponerle 4 entradas. Vale, ya tenemos el bloque con sus 4 parámetros y ahora básicamente lo que tenemos que hacer es unir esos 4 parámetros que son textos, ¿vale? Van a ser palabras o texto, un texto cualquiera. Y para eso vamos a utilizar el operador unir. Además, voy a unirlos de forma que voy a dejar un espacio entre cada uno de ellos, ¿vale? Aquí hay que poner un espacio. De esa forma los textos no van a quedar pegados, sino que habrá un espacio de separación entre ellos. Tenemos que utilizar tantos unir como nos hagan falta para poder unir todos los textos. ¿Vale? Vamos a poner uno más. Acordaos de que siempre tenemos que poner aquí un espacio. Entonces el ejercicio básicamente sería eso. Y ahora, como ya estaréis adivinando, pues tenemos que hacer un programa que pida 4 textos o 4 palabras y las muestre en una sola frase. Entonces,
dime una palabra. Vamos a recoger esa palabra a través de la respuesta y la vamos a guardar en variables que tenemos que crear. Vale, ahora vamos a coger y dentro de texto 1 guardamos la respuesta. Esto lo vamos a duplicar. La segunda respuesta, texto 2. Esto lo duplicamos todo. La tercera respuesta irá a texto 3 y la cuarta irá a texto 4. Entonces ahora vamos a llamar a decir 4 pasándole la primera variable, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, si yo aquí pongo, dime una palabra. Tengo, hoy no está escribiendo. Tengo. Ahora, la siguiente palabra va a ser un. La siguiente, coche. Y la siguiente va a ser blanco. Entonces él dice, tengo un coche blanco. Une todas las palabras en una sola frase. ¿Vale? Pues nada, este sería el tercer ejercicio y vamos ya por el último. Crea una función que se llame descontar, que realice una cuenta atrás desde el número indicado hasta 0. Vale, en los apuntes tenéis un ejercicio, un ejemplo muy parecido a este. ¿Vale? Lo que pasa que lo que hace en el ejercicio de los apuntes es contar desde 1 hacia el número que digamos. Y aquí es desde el número que digamos hasta el número 0. Entonces, vamos a crear el bloque que recibirá un número, ¿vale? Que es el número por donde va a empezar la cuenta atrás. El bloque se tiene que llamar descontar. Y aquí le vamos a poner N1. Solo nos hace falta un parámetro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear una variable, o bueno, puedo utilizar esta que viene aquí, mi variable, lo que pasa es que le voy a cambiar el nombre a contador. Entonces, como vamos a empezar en el número que digamos aquí, vamos a darle a contador ese valor. Y ahora vamos a hacer un bucle que repita tantas veces como indique este número. Y lo que hacemos es mostrar la variable contador y restar 1. De manera que si le decimos el 5, contador valdrá 5 y muestra un 5. Entonces le resta 1, repite y muestra el 4. Le resta 1, repite y muestra el 3. Le resta 1, muestra el 2. Le resta 1, muestra el 1. Entonces todo eso se repite tantas veces como ese número que hayamos indicado. Entonces si yo, cuando comience el programa, le digo al usuario, dime un número. Pues ahora lo que vamos a hacer es contar, hacer la cuenta regresiva desde el número que ha dicho el usuario, que sería respuesta. De esa forma
si yo digo un 5, dice 5, 4, 3, 2, 1 y termina. Como en el ejercicio nos pide que tiene que acabar en 0, pues lo que podemos hacer es coger a este y sumarle 1. Ay, espérate que esto es la multiplicación. Hay que hacer eso. De forma que si yo digo el 5, esto se tiene que repetir 6 veces para llegar hasta el 0. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Veis? Y de esa manera, de esa forma, el programa termina. Otra forma de hacerlo sería coger y decir, repite hasta que el contador llegue a 0. Entonces, ponemos igual, contador igual a 0. Y lo que tendría que hacer es eso de ahí. Lo mismo, exactamente lo mismo. Cinco, 4, 3, 2, 1 y el 1, quiero decir, el 0 no lo ha mostrado porque cuando llega a 0 se sale de aquí. Entonces lo que podemos hacer es que cuando llegue a -1, porque cuando llegue a 0, el 0 lo tiene que mostrar, entonces cuando reste -1, aquí ya se saldrá del programa, ¿vale? Porque cuando vale 1 lo muestra, pero al 1 le quita 1, vale 0, y entonces ya el programa termina porque eso se repite hasta que valga 0. Entonces ya el 0 no lo muestra. Así ya sí que lo va a mostrar. Dos, 1 y 0. Y el programa termina. Así que las dos soluciones serían válidas, con el repetir hasta que o simplemente con repetir y a la variable le sumamos 1. Pues nada, esto sería todo. Estos serían los 4 ejercicios y espero que el vídeo os sea útil. Nos vemos, hasta luego chicos.